No es una enfermedad, porque la enfermedad tiene un inicio y tiene un fin. Esto ocurre en cualquier momento. No se sabe cuándo y dónde. Y accidente, no dicen que no es accidente, porque no es algo que ocurre abruptamente, supuestamente, pero nos quedamos con el hecho. Eso va a parar. Tenemos dos tipos de SB, el hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico ya lo hemos visto visualmente, y como la presentación es un poco porcentaje, entonces no lo vamos a trabajar tanto, porque ya lo hemos trabajado en la clase anterior. Vamos a ver el SB isquémico, porque es lo que usted va a ver frecuentemente en la práctica. O sea, en la práctica, cuando sean internos, sean médicos, SB isquémico. Veamos cuál era el SB hemorrágico que hemos visto. Bueno, primero, el SB, o también llamado infarto, se va a producir porque ciertas zonas del parénquima cerebral, depende de la arteria que esté comprometida, va a disminuir su riego sanguíneo. Por lo tanto, disminuir el riego sanguíneo a esta parte del parénquima cerebral o del encéfalo, entonces el tejido celular va a recibir menos aporte cada vez y posteriormente se va a necrosar y va a producir la muerte celular o la muerte tisular. Eso es el SB, en este caso magneto isquémico, o también llamado infarto. Empezamos con el SB hemorrágico. ¿Qué sucede en el SB hemorrágico? La pared de las arterias que están debilitadas por cualquier patología, entonces se rompen, sobre todo los segmentos periféricos, y vierten su sangre en el parénquimo. Si esto que vierten en el parénquimo, va a haber un proceso en que se va a necrosar el parénquimo. Y por lo tanto, es un SB hemorrágico. Ahí tenemos nosotros el SB hemorrágico, una imagen redondeada de borde lobulado, y tiene edema perilesional, que es lo rojo que encuentran ahí. ¿Qué es esto redondeado? Es el coágulo de sangre. ¿En dónde? En el parénquimo. Este se presenta en el 25% de los casos, y este vendría a ser la patología que ya les expliqué. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver tomográficamente? En esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos una imagen de forma ovoide, y la señalamos, hiperdensa, de borde lobulado, y está rodeado de una hipodensidad que corresponde al edema peridimensional. Impresión diagnóstica, SB hemorrágico. Acá hacemos lo mismo, pero localizado en los núcleos de la base del lado izquierdo, o sustancia blanca región subcortical media parietal del lado izquierdo. La encontramos en parte del núcleo articular en la base y pared, como un poquito parietal del lado. Cuando está más en la región medial y está tocando algo de muchos basales, mencionamos que es a nivel de los núcleos basales del lado izquierdo. Lo que hacemos acá, pero acá está localizado en el óvulo frontal del lado derecho, que provoca colapso del cuerpo frontal del ventrículo lateral derecho. Es hipertenso, ovoide, de borde lobulado, y tiene edema perilesional. ¿A cuándo nos referimos? Al ventrículo derecho. Y este es el edema perilesional. Preguntas antes de entrar en el SB. Toda lesión que provoque injuria en el parénquima, que puede ser hemorragia como en este caso. ¿Cuál tipo de hemorragia es esta? De las tres. De las tres principales de color rojo. Bueno, hay hematoma epidural, hematoma tubular y hemorragia parenquimatosa. Entonces, es una hemorragia que está en el parénquima.
Toda lesión en parénquima va a provocar edema peridimensional. Edema igual líquido hipodenso, que es el lugar hipodenso hacia la parte periférica. Cualquier lesión, absceso, septicemia, una tumoración en parénquima va a provocar edema peridimensional. Es como que se pinchan con un clavo en el pie, le va a quedar el hoyito donde entró el clavo y alrededor inmediatamente se va a hacer roja la piel. Esa es la reacción que da la piel ante un cuerpo extraño. Lo mismo sucede en el parénquima. Hay lesión, una injuria en el parénquima y la célula tiene que reaccionar de manera inmediata. En este caso, hay edema peridimensional. Bueno, pregunta. ¿Otra pregunta? Pasamos al esterisquemia. Este ocurre en el 75% de los casos, por lo tanto, es el que ustedes siempre van a nombrar esterisquémico. ¿Qué ocurre aquí? Que hay una obstrucción en cualquiera de las arterias polígono de Willis. Tenemos arterias anteriores, medias, posteriores, comunicante anterior, comunicante posterior, maxilar. 6 aproximadamente. No es un diccionario de arterias, solo son 6, por acá que es dibujo, mandado con la mano, lo de la mano. ¿Qué ocurre? Que se va a obstruir, se ocurre con el trombo, y esta obstrucción impide que este territorio del parénquima llegue a vascularización. Si no llega a vascularización, por ende va a haber isquemia del tejido, falta de aporte de oxígeno, por lo tanto se va a necrosar. Ese es el isquémico. Vamos a tener 4 estadios: hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. Cada estadio tiene su característica propia que vamos a ver más adelante. Los 4 estadios son hipodensos. Los 4 estadios son hipodensos: hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. Por lo tanto, la diferencia no es la densidad. Por lo tanto, la diferencia no es la densidad en el esterisquémico. ¿Okay? En cambio, en el hematoma epidural agudo, el hematoma epidural subagudo y el hematoma epidural crónico, la diferencia es la densidad. Hiperagudo blanco, hiperdenso, subagudo gris, isodenso, crónico, hipodenso, negro. Los esterisquémicos en sus 4 estadios son hipodensos. Son hipodensos. Pero yo les voy a poner una pregunta. En la 4ª semana se toca la lección teórica. El esterisquémico en estadio agudo, ¿qué densidad tiene? Se relaciona agudo y por lo general se va a hiperdenso, pero no a hipodenso. Los 4 estadios del esterisquémico son hipodensos, por más que yo les ponga agudo. Doctor, disculpe, entonces la diferencia solo sería el tiempo. Perdón. ¿Cuál sería la diferencia entonces? ¿Solo el La tiempo? diferencia la vamos a trabajar en la siguiente diapositiva. Ah, ya. Pero por el momento, los 4 estadios son hipodensos. Bueno, para que comience ya a detectar y analizar la pregunta. Puede causarse por trombosis en esta patología o por embolia en esta patología. Y esta es la parte de la fisiopatología que ya les expliqué. Entonces, ¿qué vamos a ver macroscópicamente? Vamos a ver áreas necróticas y podemos identificar visualmente cuáles son las áreas necróticas.
dónde van a estar? En el territorio de esa arteria del polígono de Willis. Cada arteria tiene su territorio para vascularizar, para irrigar. No es que una arteria va a llevarse toda la irrigación del parénquima transversal. Cada arteria tiene su territorio. Y eso lo vamos a ver, tenemos que recordarlo porque si lo hemos metido hace 2 años en el segundo semestre. Entonces, nosotros en la tomografía de cerro simple, en cualquiera de los 4 estadios vamos a ver un tipo de densidad que depende del estadio puede hacer efecto de masa, y eso del efecto de masa tenemos que hacer lo mismo que los hematoma, el colapso del disco lateral y el tratamiento de la estructura de la línea periférica hacia el lado contrario. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que es la hipodensidad, aparte de eso que también vamos a ver alteración de la diferenciación suprasacral y suprasacral, pero depende del estadio. No en todos los estadios, sino que más o menos para demostrarles cómo es el área hipodensa del estadio isquémico. Y está localizado en qué lado, derecho o izquierdo. Izquierdo. ¿En qué lóbulo? Pronto, parietal y occipital. Pronto, parieto, occipital. Entonces, ¿qué tipo de tomografías necesitamos cuando sospechamos que el paciente que está recién llegando tiene un SB isquémico o un SB? Vamos a aplicar una tomografía de cerebro simple. Esa es la respuesta, nadie puede cambiar esa respuesta. Esa es la respuesta que ustedes tienen que escribir. Empezamos con el estadio hiperagudo de los 4 estadios. Hiperagudo ocurre dentro de las primeras 24 horas. Aquí no hay manifestaciones tomográficas visibles, no lo hay. Pero hay poco porcentaje de pacientes que de pronto pueden presentar algunos signos tomográficos. Algunos autores dicen que hay un efecto de masa mínimo, pero por lo general no se ve nada. Si el paciente ingresa, está cursando un SB en estadio hiperagudo, como lo sabemos por la clínica, por la sintomatología del paciente. Recién empezó hace 6 horas, con malestar, con sintomatología neurológica, etc. Y ustedes tienen que aprender en terminología o en clínica que se trata de un SB isquémico en estadio hiperagudo. Ustedes dicen, no, mi paciente está cursando el SB isquémico hiperagudo. Le hacen la tomografía de 10 pacientes, de pronto un solo paciente tiene 4 signos tumorales, el resto no tiene, el resto se ve la tomografía normal. Pero aunque la tomografía sea normal, no quiere decir que no tiene nada. Tiene que estar cursando un estadio isquémico en estadio hiperagudo, porque recién está empezando el dolor neurológico por la sintomatología que ustedes no detectan. ¿Cuáles son esos signos tomográficos que pocos pacientes pueden presentar? Una leve hipodensidad, o sea, un gris ligeramente tenue, o tenue, una arteria cerebral media ligeramente hipertensa, porosidad subventicular y una mala diferenciación entre suprasacral y suprasacral que es producida por el edema citotóxico y el paso del agua o líquido del espacio celular a la intracelular, pero se refiere al edema que comienza a tener el parénquima en este proceso. Veamos los 4 signos. Entonces tenemos el primer signo, la leve hipodensidad. Ahí en la tomografía del cerebro simple se observa una ligera o leve o tenue hipodensidad. Es tan tenue como la flecha que lo señala. Localizada en qué lóbulo. ¿En qué lóbulo del lobo? Sí. ¿En qué lóbulo está esta ligera hipodensidad? En el temporal, ¿de qué lado? De derecho, correcto. Y lo señalamos. ¿Dónde está la flechita? Aquí. En este momento está la flecha, pero la flecha no es degradable. Justo cuando se mueva la razón desaparece la flecha. ¿Cómo sabemos que tipo de densidad leve es patológico?
cerebral media, en el lado derecho o izquierdo, derecho, lo señalamos, se acerca con el dedo y la señala. Esa hiperdensidad que corresponde al tronco, al coágulo que está obstruyendo la luz, que impide que la sangre vaya o pase a través de ella, de la arteria. Solo se ve en la arteria cerebral media. Por eso se llama el signo de la hiperdensidad de la arteria cerebral media, que puede ser derecha o puede ser izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque se me ocurre, de pronto pongo una en el lado izquierdo y vamos a poner normal. O en la teoría les pongo el signo de hiperdensidad de la arteria cerebral media del lado izquierdo corresponde al mesadino, o corresponde al mesadino, o quizá con el ninguna. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que en el lado derecho no en el lado izquierdo. Puede darse en cualquiera de los dos lados, pero solo en esta arteria. Por eso lleva el nombre de la arteria. No es que es la cerebral posterior, la comunicación anterior, cerebral anterior, no. La arteria cerebral media. Segundo. Tercero, porosidad del núcleo lenticular. ¿Qué quiere decir? Que yo no veo el núcleo lenticular, que puede ser derecho, puede ser izquierdo, pero para que yo no observe el núcleo lenticular, tiene que haberse abordado la densidad del núcleo lenticular. ¿Qué densidad tienen los tres núcleos de la base? Son ligeramente hiperdensos, grises claros, parecido al gris de la sustancia gris. Este es un gris claro de la sustancia gris, este es un núcleo de la sustancia blanca. Entonces, los núcleos basales son el de aquí, caudado, el lenticular y el tálamo. Son grises claros parecido a la sustancia gris. Esto tenemos que apropiar de manera visual. Por lo tanto, aquí decimos que yo sí veo los núcleos basales del lado izquierdo. ¿Y dónde está el signo de porosidad del núcleo lenticular? ¿En qué lado? En el derecho. ¿Por qué? Porque yo no veo el núcleo lenticular, que es hiperdenso, esa hiperdensidad del núcleo lenticular yo no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque está hipodenso. ¿Y qué tiene que ver hipodenso? Porque hipodenso es la densidad de los cuatro estadios del estero isquémico. Incluso no se visualiza el otro núcleo. Encaudado, correcto, no se lo visualiza. En cada caso se ve gris claro, acá no. Gris oscuro. O gris de oro. No se lo visualiza. Pero el signo es porosidad del núcleo lenticular. Solo ese núcleo de los tres, porosidad del núcleo lenticular. Nos vamos al cuadro cinematográfico y ahí dice que observamos una mala diferenciación visual o pérdida visual de la diferenciación sustancia gris y sustancia blanca. Quiere decir que yo no identifico visualmente que esto gris claro es sustancia gris y esto gris oscuro es sustancia blanca. No lo observo. ¿Por qué no lo observo? Porque hay una hipodensidad. ¿Y por qué tiene que haber una hipodensidad? Porque en los cuadros estadios el estero isquémico es hipodenso. ¿En qué lóbulo está? No existe el lóbulo derecho ni existe el lóbulo izquierdo. Eso no existe. Parieto occipital, correcto. En el lóbulo parieto occipital. Si lo señalamos, esto gris oscuro hasta acá. Cuerpo occipital. ¿Cómo sabemos que esta hipodensidad es patológica? Porque puede ser normal. ¿Por qué? Porque la comparamos con el lado contrario. Sustancia gris, sustancia blanca. ¿Perdón? ¿Quién? Yo veo diferencia en la también. Entonces, vamos a razonar eso, si está bien. Esto es sustancia gris claro, esto es sustancia blanca y gris oscuro, ¿correcto? Esta es sustancia gris claro, esto es sustancia blanca y gris oscuro. Por eso no decimos que es frontal, porque la hipodensidad
glicida compromete tanto sustancia gris y sustancia blanca. Quiere decir que yo la sustancia gris no la veo gris clara. Normalmente para poder diferenciar de la sustancia blanca, van a diferenciar sustancia gris y sustancia blanca. En cambio acá, vamos siguiendo la gris claro, gris claro, gris claro, que se pierde. Aquí ya no veo un gris claro por eso, como un cordón, sino que solo la mayoría de la cortical, pero acá ya se pierde todo. Por eso no decimos que flota, porque todavía tiene gris claro de la sustancia gris. Más o menos está por aquí ya empezando. Por aquí comienza. Vale, entonces. Hay que analizarlo de esta manera, comenzar una pregunta, porque ni tanto para la evaluación, sino que cuando ya lleguemos al internado, ya no vamos con conocimientos parciales del modelo. El informe de cada uno, vean que es muy corto el informe. Cada informe de estudiante pasa, se sienta y viene el otro estudiante. Y lo señala, y va señalando lo que están escribiendo. Tal como lo hemos hecho con la tutoría del primer parcial. Y decide estar resaltando con letras lo que tienen que ustedes ver principalmente. No, o sea, le podemos agregar después, pero no se olviden comprar el núcleo particular, porque ese es el signo. Pueden, correcto, pueden agregar lo del núcleo caudado que también está borrado. Pero no se olviden que lo principal es el núcleo particular. ¿Por qué? Porque ese es el signo de velocidad del núcleo particular. Eso no son calificaciones que son normales. Entonces, el paciente ingresó a la clínica, al hospital, con un hiperagudo y cursa después con un agudo. De pronto no determinaron, de pronto no actuaron a tiempo, cuando terminan a tiempo, pero cursa el hiperagudo. Ya lleva 1 a 2 semanas. Ahí en el estadio hiperagudo nosotros le vamos a ver una hipodensidad más marcada que el hiperagudo, pues está evolucionando, está avanzando en el izquierdo. Entonces, si usted ordena imagen hipodensa, ya se define mejor, de orden más definido, con pérdida o mala diferenciación sustancial y sustancia blanca. Y que va a provocar efecto de masa. ¿Qué tipo de efecto de masa? Semicolapso ventrículo lateral, más no el desplazamiento de la línea media, no se desplaza la línea media, solo hay semicolapso ventrículo lateral. Cuando el SB es más extenso, ahí se va a provocar hasta el desplazamiento de la estructura de la línea media del nivel. Entonces, ¿por qué provoca efecto de masa? Por la presencia de edema. El SB instalino agudo isquémico presenta edema. Entonces, hay edema en el SB, en el parénquima. Por eso hace efecto de masa. El edema hincha el parénquima y provoca el efecto de masa. Aquí no se nombra edema perilesional. ¿Por qué? Porque no es algo que cayó ahí y provocó edema perilesional, no como un incurio. Aquí el parénquima que está afectado y las células botan líquido, digamos así, comienzan a hincharse. Entonces, todo esto aquí, toda esta imagen hipodensa, tiene edema en parénquima, no es edema perilesional. Entonces ahí tenemos nuestra solución, nuestro informe. Eso lo nota más, o mejor, perdón, que el hiperagudo. Nos vamos al estadio subagudo. Aquí ya ha cursado o está cursando la tercera o cuarta semana. Si lo trataron a tiempo, o lo tuvieron a tiempo al paciente, llegó a tiempo a la clínica o al
le va a realizar una tomografía con medio contraste. ¿Para qué? Para ver si hay una formación vascular, es decir, si el tejido se está recuperando con la estructura vascular, si hay permeabilización vascular, si es que tiene un tratamiento a tiempo para poder revertir el transcurso, el recorrido del proceso que es el isquémico. No es que las neuronas se mueren y se recuperan, no se recuperan, lo que pasa es que hicieron a tiempo, dieron el medicamento a tiempo, o los medicamentos a tiempo, y pudieron impedir que siga progresando de manera tórpida la evolución del isquémico. Por lo tanto, el medio de contraste va a hacer que se realce la cortical del cerebro, y este realce se llama realce giriforme o circunflexivo, porque es un realce periférico alrededor, en la parte periférica de las circunvoluciones. Giriforme viene de girus, que es lo mismo, circunvoluciones. Como ya tiene, no está cursando tercera o cuarta semana, ya no va a haber efecto masa porque ya desaparece el edema. El edema no va a permanecer siempre. Ejemplo, usted se lastima la piel. El edema va a estar en un tiempo determinado hasta que el organismo, la célula procese y después ya desaparece. Porque se cicatriza, desaparece el edema. No va a permanecer por toda la vida un edema. Por iniciación de años. Pero estando en el agudo, o de pronto pasa la tercera o cuarta semana y no se da tratamiento adecuado, a la cuarta semana ese parénquima que estaba afectado por ese evento isquémico, ya no hay parénquima, ya desaparece. El parénquima se necrota, digamos como que tenemos una manzana sana, la dejamos aquí encima del escritorio, venimos después de 2 semanas, ya hay área de la manzana aguada, y eso aguado ¿qué significa? Que se está pudriendo. Venimos después de 4 semanas, ya la manzana está bien podrida. Habrá la pulpa de la manzana dura, ya no, ya encontramos líquido. Entonces aquí no hay parénquima, sino que hay líquido necrótico, ya hay isquémico. Es un líquido, espeso, necrótico. Bueno, tengo que la manzana se la lleve y se la pongan por ahí que se pudra y ya podemos la manzana con necrótico. ¿Hay a nivel? En la subagudo, aquí. Pronto, temporo, ossificar, correcto. Entonces, ya no hay parénquima, sino que hay líquido necrótico. Por lo tanto, este líquido necrótico puede seguir 2 caminos. O bien se encapsula y va a formar como una lesión aparentemente cítica líquida. Alrededor se forma una cápsula y le vamos a llamar quiste o cavidad porencefálica o encefalomaláctica. O por lo general, este líquido se reabsorbe, es decir, desaparece poco a poco el líquido y queda un hueco. Aquí queda un hueco, un vacío. Pero el parénquima que está adyacente no va a crecer para llenar ese vacío. No crece. ¿Qué va a suceder? Que el ventrículo, como es largo, flexible, se va llenando de líquido y va a ocupar ese hueco, ese vacío que ha dejado ese parénquima, que ya no es parénquima. El líquido se reactúa al líquido necrótico. Por eso vamos a ver nosotros dilatación del ventrículo lateral adyacente. Por eso vamos a ver dilatación. Ya encontramos el informe. Ahí tenemos nuestros 4 estadios.
¿Qué tipo de tomografía solicitamos ante la sospecha que un paciente tiene cerebro isquémico? La respuesta es solo tomografía del cerebro simple. Pero doctor, usted nombró tomografía del cerebro con medio contraste acá. Pero la pregunta decía, nos dice, en la evaluación de teoría, ¿qué tipo de tomografía necesitamos cuando estamos sospechando? Sospechando quiere decir que recién está llegando el paciente. Que el paciente tiene un estado isquémico por la clínica que ustedes examinan. Sospechando, recién viene el paciente. Y entonces acá, ¿por qué dicen que tenemos que inyectar el medio contraste que se está contradiciendo? No. ¿Por qué? Porque en el SB isquémico subagudo ya no estamos sospechando que el paciente tiene. ¿Sí? Ya lo conocemos, ya tengo el intensivo, ya estaba por emergencia, fue avanzada, fue algo intensivo, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo conocemos y no estamos sospechando nada. Por eso, el internista, el neurocirujano, el neurólogo o el intensivista quiere saber cómo está ese tejido, quiere saber cómo está esa vascularización que estaba ocurrida y que estaba provocando el cerebro isquémico. Entonces, veo una neoformación vascular y estamos bien en el tratamiento. Por eso le manda que ustedes encontrarse solo por eso la pregunta no va a ser esta, la pregunta es la otra. ¿Okay? Pero si el paciente está evolucionando bien porque es una neoformación vascular, no reacciona al tratamiento, de pronto llegó muy tarde para el tratamiento, porque lo se dejó esperar mucho, de pronto vive lejos, etcétera, tiene las condiciones necesarias para llevarlo al hospital. Entonces, el parénquima se necrosa, ya no hay recuperación, ya no es reversible. No sé, porque se comunica medio contraste, ¿cómo se vería la imagen? Medio contraste, Entonces, como todo se revierte, o sea, se detiene el proceso de la izquierda necrosis, ya se vería más o menos como interna del hiperáculo, como el que se está recuperando, y que ya no se necrosa. Es como que tenemos una manzana aquí, la partimos a la mitad y comenzamos, le ponemos una filmadora ahí, pasan las horas, los días, y vemos que ahí de pronto parte de la manzana, la parte interna comienza a necrosar de esa manera. Se necrosa, se pudre la manzana. Tenemos el vídeo, entonces el vídeo lo avanzamos, hay una tirada de evolución del vídeo, que aquí desde que empezamos a filmar, llegamos hasta el estadio agudo a subagudo. Ya no avanzamos hacia adelante, sino que lo avanzamos hacia atrás, comienza a revertir de esa manera y comienza a verse otra vez la manzana normal, casi como que se va a pudrir, no se va a pudrir y comenzamos a revertir de esa manera. Pero no tengo ni una ciencia que revierta que una punta se pudra, no hay. O de pronto si la ponemos justo en la refri, ya no se va a pudrir tan rápido, de pronto no se revierte, no revierte. No hay tratamiento para la punta que se va a pudrir, ¿no? Salvo que se le haga bono o helado, se lo licúe, ya no se pierda, ya no se pierde para comer. Y seguimos. Pregunta hasta en hoy. 4 estadios. Para la teoría, vamos a considerar los 4 estadios para la teoría. Para práctica, solo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ven una imagen tomográfica y es un estado isquémico, ustedes solo tienen que pensar en 2 estadios. O es agudo o es crónico. ¿Por qué? Por muchas razones. Para que no se vuelva tan complejo pensar en los 4, pero tú vas a decir, el agudo, el subagudo, no. O es agudo o es crónico. Una de las razones. Otra de las razones que ustedes frecuentemente
van a ver más agudos y más crónicos. Los intermedios no lo van a ver, o sea, el preagudo y el subagudo. No lo van a ver por lo general, salvo que vayan a ser neurólogos, neurocirujanos, intensivistas o médicos internos, internistas, bueno, que los están en uso. Pero por lo general van a ver agudo crónico. Para la práctica. Para la práctica quiere decir que si yo les presento así una imagen tomográfica, si ustedes ven que la característica es un nivel de hipodencia, etcétera, etcétera, pues agudo es crónico. ¿Cómo sabemos que es agudo y cómo sabemos que es crónico? ¿Cuál es la diferencia en la pregunta de teoría entre el estadio agudo y el estadio crónico del estadio isquémico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? El edema. Le dije que iba a poner 0 y ven eso. A ver, vamos a empezar otra vez. Le repetí 6 veces. Le repetí 6 veces. Pero no importa porque recién estamos, estoy dando clases. Pero cuando te mandan ahí no voy a ver. ¿Qué le dije aquí? Cuando estaría muy imponente, que la diferencia no es la densidad, que la diferencia pero revolver, tratamiento, no es la densidad, la diferencia es la densidad. Y ahora me dicen, ¿cuál es la diferencia? La densidad. Pero si le dicen que no es la densidad, la diferencia. ¿Podría ser el desplazamiento de la línea arterial? ¿Ya va a haber una diferencia? La necrosis, ¿no? No, diferencia visual. En imágenes diferencia visual. Dilatación del ventrículo. Dilatación del ventrículo y colapso del ventrículo. Visual. Todo imagen visual. El resto es para el examen, el último examen que es una de recuperación del resto. Que la célula ya va a otra célula porque va acá y se la respuesta. Si nosotros ponemos densidad, pregunto, ¿qué densidad tiene el agudo? ¿Qué densidad tiene el crónico? No hay diferencia. En cambio, si yo pregunto el hematoma pleural agudo, ¿cómo se diferencia del crónico? El agudo es hiperdenso y el crónico es hipodenso. Ahí sí la densidad es diferente, tanto como cuando escribimos hiperdenso e hipodenso. La escritura es diferente. Aquí lleva hiper, acá lleva hipo. Y la pronunciación también es diferente. Hiperdenso suena de una manera, hipodenso suena de una manera. En cambio, en el agudo es hipodenso, el crónico hipodenso suena lo mismo, no hay diferencia ni para escribir, ni tampoco para pronunciar. Diferencia es cuando se diferencia en algo. ¿Cuál es la diferencia? En la teoría. En la teoría, en la escritura es todo. Aunque sabemos que la diferencia visual de las hipodensidades, ahí sí, de las hipodensidades, es que el agudo es menos negro y el crónico es más negro. En este caso sí. Pero la diferencia no es la densidad, la diferencia no es la densidad. Y le voy a poner esta pregunta todas las maneras. En ese isquémico estadio agudo, ¿qué densidad observa? Y ustedes escriben hiperdenso, hipercrónico es que es hiperdenso. Todos los años ocurre lo mismo. Y todavía diciéndome cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas. Sino que quieren llevarme la contraria. No, lleven la contraria. Entonces, esta es la diferencia. Claro que como es su compañera, este es gris oscuro, aquí es negro, o sea, acá es menos negro, acá es más negro. Pero estamos notando la diferencia entre el 1 y el 2. A veces sí, pero cuando nosotros encontramos una fruta,
La otra pregunta, que ya la mencionamos en antes, ¿por qué hay colapso ventrículo en el isquémico agudo? Esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué hay dilatación del ventrículo lateral en micrófono? Aumenta el volumen del líquido porque hay un espacio vacío que fue el líquido necrótico que se recorrió. Pero esto en la práctica solo se considera agudo o crónico. En la teoría ingresan los 4 estadios. ¿Qué preguntan en la teoría? El signo de la arteria cerebral media hipertensa, demostrando nosotros en 10 estadios de ser isquémico, y se anota en uno de los 4 estadios. El hiperagudo, correcto, hiperagudo. El real hipome con D contraste, que es el isquémico que está en 10 estadios, subagudo. Y ahí tenemos todas las preguntas y todas las respuestas. Para salir bien en la evaluación, tanto en la lección como en el examen. Y que vemos aquí el territorio vascular de cada arteria. Una consulta, el signo de la cijiforme se lo ve solo en tomografía con contraste. Solo esto con medio contraste, ¿por qué? Porque el medio contraste que va a pasar por estructuras vasculares que recién se están formando y va a dar ese tipo de regata cijiforme. Ahí tenemos los territorios vasculares que ya lo conocemos, no hay que aprender, ya lo hemos aprendido en el 1 anatomía. Lo que tiene los colores, recuerden que los tricolores del celeste son territorios vasculares de las arterias anterior derecha e izquierda, que incluye la región medial frontal y también parietales. ¿Por qué? Porque las regiones laterales, frontales y parietales lo va a llevar, lo que está de color melón, las arterias cerebrales medias, derecha e izquierda, y las arterias posteriores se encargan de las regiones mediales de los lóbulos occipitales. En cambio, las regiones laterales de los lóbulos occipitales se encargan de las arterias cerebrales medias, derecha e izquierda. Eso ya tenemos que recordar y recordando esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ejemplo aquí de ser isquémicos en regiones mediales de qué lóbulos. Esta imagen hipodensa. No hay cuernos, no hay frontal, parietal, bilateral, y este es el territorio vascular de las arterias cerebrales anteriores. Dado que recorren desde la región frontal medial y van subiendo hasta la región parietal medial. Este es el territorio vascular. O de pronto, esta imagen de tipo densa, que es el isquémico, ¿en qué estadio? Que es el crónico. Agudo, correcto. ¿Por qué es agudo? Porque el colapso ventrículo y desplazamiento de la estructura periférica hacia la lado contrario. El efecto de masa en cualquier patología a nivel encefálico tiene dos caminos, por lo tanto se guía dos cosas: semicolapso del ventrículo y desplazamiento de la estructura periférica hacia el lado contrario. Cuando estén en neurología o neurocirugía, van a ver otro tipo de síntomas, que son las hernias. Pues aquí no les voy a dar yo porque si no, lo bombardeo con mucho contenido. Para que vamos a ver de manera general que son dos tipos de síntomas. Estadio agudo. ¿En qué lóbulo se encuentra el isquémico en estadio agudo? Correcto, pronto, parieto, occipital. O sea, yo señalo esto porque en realidad se señalan cuerpo, cuerpo y cuerpo. No hay cuerpo. Puede ser, si vemos los otros cortes más inferiores, estamos más o menos en el nivel de corte,
donde son hemoparénquima, pero si vamos bajando, ahí de pronto todavía va avanzando el SB y se ve así frontal. Recuerden que aquí solo ven una imagen, pero ustedes van a recibir 20, 25, 30, 40 imágenes en la base, en la parte más superior del encéfalo. De ahí sí van a ver todo el recorrido del cerebro, que si es de las tres cerebrales anteriores, claro que van a provocar el cerebro isquémico a nivel de los lóbulos frontales, porque ese es el territorio. Es más o menos como para la casa solo hay uno. Supongamos que tenemos nosotros un condominio. El condominio tiene 6 pisos. La tercera anterior, media, posterior. Posterior, media, posterior. Pongamos que 3 pisos. La tercera anterior, media y posterior. Cada piso recibe agua de una tubería individual, una para un piso, otra para el segundo, otra para el tercero. Hay una llave de paso para cada piso, ¿ya? Y el medidor que viene de la calle se conecta a esa tubería con una llave, una PN3. Bueno, entonces, si yo cierro la llave de paso del segundo piso, ¿quiénes se van a quedar sin agua? Solo el segundo piso, el resto no. Vamos a ver así. Si hay obstrucción de la arteria anterior, se va a quedar sin sangre. El territorio que es solo los lóbulos frontales y lóbulos parietales, pero en la región medial, solo ellos van a recibir agua de esta tubería. Las regiones laterales, lóbulos frontales y laterales lóbulos occipital, parietal, van a recibir de las arterias cerebrales medias. Más o menos así son en la irrigación o vaporización de las arterias poligonales. Vamos a poner dibujito para el otro signo, de tu relleno más o menos. Y acá decimos que estamos comprometiendo o el cerebro isquémico en el lóbulo occipital sobre región medial, territorio de la arteria cerebral posterior del lado derecho. ¿Alguna pregunta aquí? Necesito que no caiga en estudio. Hay que responder bien en la votación. Doctor, si a mí me toca esta tomografía, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es? El CV hemorrágico. ¿Tiene otro diagnóstico? Bueno. Ese es otro error. Vamos a corregir ese error. ¿Ya? Ese error, yo había olvidado mencionar el concepto, pero no me lo nombraron. Ese es el error que vamos a cometer en mezclar las palabras. Todos los años dicen lo mismo, recién no me acuerdo. Mejor que lo hicieron porque ahí vamos a rectificar y si no le vamos a poner cero. Vamos a confundir hemorragia con edema parenquimatoso. No es edema parenquimatoso, es hemorragia parenquimatosa. Si está muy bien, corrigieron, está bien. Pero es un error que cometen todos los signos. Por lo general confunden la palabra hemorragia con edema parenquimatoso. Infección diagnóstica que no es el hemorrágico, hemorragia parenquimatosa. ¿Por qué hemorragia parenquimatosa? Imagen redondeada, jugoide, de borde lobulado y perdensa con edema periodontal. ¿Dónde escuchamos eso? En hemorragia parenquimatosa. Eso es hemorragia parenquimatosa, ¿por qué? Porque es sangre, entonces, en
parénquima, ¿es sangre en dónde? En el parénquima, sangre, hematoma, parenquimatoso. Hemorragia en el óvulo frontal derecho. Hemorragia parenquimatosa, imagen de la unidad formal lobulada, hipertensa, con hipodensidad periférica, que es el edema peridireccional. Hemorragia parenquimatosa. ¿Dónde vimos esto? En el capítulo de trauma. Si ustedes sacan diapositivas del capítulo de trauma, en el hematoma parenquimatoso decía forma bronquiana, por el nuevo lado, edema peridireccional, y abajo decía el origen. El origen podría ser traumático, si mal no recuerdo, hipertensión arterial, tumoración, malformación, etcétera, etcétera, que es el hemorrágico. Entonces, la raíz mayor es el hematoma. Cuando ustedes llegan, esta gran emergencia, llega un paciente, todavía no preguntan nada y no quiero mandar tomografía porque es inconsciente, no hay familiar, no hay nada. Le ven la tomografía y dicen hematoma parenquimatoso. Correcto, lo mandan a un intensivo, lo estabilizan todo y comienzan a preguntar al familiar. Recién llega el familiar. El familiar dice, no, que estaba pintando un nervio en el piso, se cayó y sufrió un trauma encefálico. Ese hematoma parenquimatoso que origen tiene, traumático. O de pronto viene el familiar y no dice que se cayó una de las alturas, sino que dice, estaba en de televisión y él es hipertenso, pero no está tomando el medicamento. Esta barrera parenquimatosa es por hipertensión, pero sigue siendo barrera parenquimatosa. De pronto dice el familiar, no hay que hacer tratamiento oncológico, está en solca y porque tiene una tumoración y de pronto que hay inconsciente. El tumor sangró, pero esa es barrera parenquimatosa. Tienen que encasillarlo con la barrera parenquimatosa. O de pronto tiene una sintomatología, pero el conocimiento estaba caminando tranquilamente y le encontramos esto. Entonces, un hemorrágico por la clínica del paciente. Entonces, la impresión diagnóstica es hematoma parenquimatoso. Podría ser un SB, correcto, sí, porque se rompe el vaso desde la sangre, ¿sí? Un SB hemorrágico. Sino que de pronto se rompe el vaso por otra causa, de un córdico de sanguíneo, la patología, entonces, como un SB hemorrágico que tiene diferentes orígenes. Pero acá, digamos, el diagnóstico superior o más en general es hematoma parenquimatoso. Ingresan al paciente, estabilizan y averiguan de dónde viene esa sangre. Tienen que averiguar de dónde viene esa sangre. Que tiene diferentes orígenes en relación al epidural y sudural. El epidural y sudural, de los que yo conozco, todos son de origen traumático. Todos. El epidural se relaciona con fractura, el sudural no se relaciona con fractura. El sudural se relaciona más con sacudida de un paciente pediátrico porque lo remitieron jugando de pronto, saltando, flotar en el aire y palmas, se van rompiendo los brazos. Hice un paciente adulto, de pronto un traumatismo en el latigazo, la aceleración y aceleración de copiloto o de piloto en el auto. O de pronto un paciente anciano que también hay maltrato a pacientes de la tercera edad. Me refiero a la epidural y sudural, pero la sudural es más traumática. Hematoma parenquimatoso. Pero doctor, si yo digo hemorragia, pero este hemorrágico está bien, pero yo le voy a decir que es cuando el hematoma. El diagnóstico es hematoma parenquimatoso. ¿Por qué? Porque ese es el diagnóstico. Si me dicen que este hemorrágico está bien, pero yo le voy a decir el otro diagnóstico. Es igual. Hemorrágico. No le vamos a pedir este hemorrágico, porque no va a haber frecuentemente eso. Lo que van a ver primero, y tienen que acostumbrarse, es hemorragia parenquimatosa. Porque si ustedes ven paciente y dicen este hemorrágico, pero siempre se dice que aquí se golpeó a la cabeza. Es un trauma. La hematoma parenquimatosa, hematoma parenquimatosa. O de pronto, si yo le doy relación
solo hemorragia parenquimatosa cuando lleguen ustedes al internado. Por eso también toda la pregunta para que comiencen a dilucidar todas las interrogantes y no se lo lleven todo para el internado, o sea, como parencia. Correcto. En el parénquima. Nos vamos al aneurisma cerebral. El aneurisma es una malformación vascular. Por lo tanto, ¿qué tipo de tomografía solicitamos para visualizar la vasculatura? Tomografía de cerebro con contraste. Pero recuerden que antes una tomografía de cerebro con contraste viene una tomografía de cerebro simple, entonces tomografía de cerebro simple y con medio contraste. ¿Cuántos tipos de hemorragias de aneurisma tenemos? Los tipos de hemorragias que son circulares y los fusiformes que son como cilíndricos. Los fusiformes se presentan más en la aorta torácica abdominal. Por lo tanto, aneurisma a nivel encefálico tenemos nosotros aneurisma sacral. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? La estructura vascular del polígono de Willis, desde la base del encéfalo hacia las proyecciones tanto periférica externa, medial, de las ramificaciones de cada una de las estructuras del polígono de Willis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arterias, contados con lo de la mano. O sea, 7 nombres de las arterias. Cada arteria tiene su nombre. Aneurisma en qué arteria, tienen que poner el nombre de la arteria donde está el aneurisma. Si ustedes me dicen aneurisma, ¿qué les digo yo? Completo. Completo. Necesito saber en qué arteria, que no es un disonario de arteria, transversal anterior, transversal medio, transversal posterior, comunicante anterior, comunicante posterior o basilar. 6 arterias. Y ya la conocemos. Transversal anterior, transversal medio, transversal posterior, derecha e izquierda. Comunicante anterior, comunicante posterior derecha, comunicante posterior izquierda y la basilar. La vertebral no la trabajamos ustedes. Y la cerebrosa, cuando vean neurología o neurocirugía, no es lo causa. Y empezamos. Entonces, ¿qué vamos a observar en la tomografía de cerebro simple? Una imagen redondeada, ligeramente hiperdensa, o tenuemente hiperdensa, localizada hacia la derecha o a la izquierda, hacia la derecha de la región del polígono de Willis. O sea, no estoy diciendo del polígono, hacia la derecha de la región del polígono de Willis. Podría ser, posiblemente, un aneurisma, posiblemente, no lo sé. Ya hacemos una tomografía con medio contraste y observamos que esta imagen que nombramos se llena de medio contraste. Se llena, se pinta, le vamos a decir, de medio contraste. Se llena o se pinta de medio contraste. Y la señalamos. Ustedes señalan de manera visual para ver si coincidimos con lo que yo señalo. ¿Cuál es? Esta aquí, ¿correcto? Entonces decimos que se trata de un aneurisma. ¿En qué arteria del polígono de Willis es la 6? Comunicante posterior del lado derecho. Correcto. Y ahí está completa la respuesta. Arteria comunicante posterior derecho. En caso de que no fuera por la televisión, sino por una incorporación, no estuviera lleno, sino estuviera desplazado. Desplaza, correcto. No se llena en medio contraste de la tumoración. Acá, ¿por qué se llena? Porque el medio contraste pasa por la luz y ve un saco y se llena de medio contraste de ese saco. El informe tomográfico y el informe tomográfico. Si a ustedes sale la simple, solo tienen que referirse a la región del polígono de Willis, no al polígono de Willis. ¿Por qué? Porque no estoy viendo el polígono de Willis. No podemos nombrar aquí la arteria donde está el supuesto aneurisma. Porque yo no nombro aquí la arteria, porque yo no veo la arteria. ¿Dónde la nombro? Acá la nombro. En la arteria comunicante posterior derecha de aquí, del polígono de Willis. Ahí la nombro. ¿Por qué? Porque yo la veo. Acá no la estoy viendo.
aquí no la veo, aquí está la veo. Es como Luis cuando tiene aquí una está en su papá. Te veo o no te veo, te veo, no te contiene así. Ah, ya voy. Entonces, en cambio que sí, diagnóstico, aneurisma de comunicación posterior. Porque yo veo que esta aneurisma está en esta arteria y estoy confirmando que es un aneurisma, pero acá le dicen la imagen sospechosa de aneurisma hacia la derecha de la región del polígono de Huey. Okay. Bueno. ¿Por qué no decimos aquí directamente aneurisma? Porque esta imagen de aquí, si me da contraste, lo que comentaba su compañera, puede ser alguna tumoración. Entonces se me ocurre un carcinoma que se da en la tía turca, aunque es centralizada, puede irse hacia la región paracel derecha o hacia la región paracel de la izquierda. O sea, adyacente a la silla, hacia la región de la silla turca. O de pronto se me ocurre un macroadenoma del hipófisis que se da en la mujer. Entonces, puede haber crecimiento un poquito lateral y se puede confundir con ello. Por eso no podemos confirmar en esta cifra sea un aneurisma, sino que como me demostrar que las tumoraciones se realizan de manera diferente. El tipo de tumoración nosotros tenemos que sospechar, depende de la región donde se encuentre esa tumoración. Si estamos en la región telar, sospechar en la hipófisis, tumoración hipófisis. Eso tienen que verlo, no quiero que reciban ustedes oncología. Hay oncología como asignatura de oncología, eso es necesario. Eso es necesario. Y esta imagen aquí de tomografía, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es el diagnóstico? La hemorragia subaracnoide. El diagnóstico es hemorragia subaracnoide. El diagnóstico de hemorragia subaracnoide y el diagnóstico de hemorragia subaracnoide. Pero cuando usted ve una hemorragia subaracnoide, tiene que sospechar histopatología. Ya hemos visto una, ¿cuál era? ¿Dónde vimos la hemorragia subaracnoide? ¿En qué capítulo? De trauma. Y la segunda patología es ruptura de un aneurisma. Si el paciente tiene una hemorragia subaracnoide y no recibió trauma, ustedes sospechan que se le rompió un aneurisma. Claro que ya tenido un trauma, entonces sí le pueden por un trauma. Y los traumas que provocan hemorragia subaracnoide son los traumas de sacudida, pacientes añosos, pacientes pediátricos, o traumas de latigazo de aceleración y desaceleración en automóvil. Eso provoca hemorragia subaracnoide. Si no recibe trauma, entonces tienen que sospechar que un aneurisma se ha roto. Donde posiblemente puede estar el aneurisma, ¿en qué arteria? Aquí. Bueno, no. ¿En qué arteria de las 6? Todos son 6 arterias. No, tienen que nombrar una de las 6. No es un diccionario de arterias. Entonces posiblemente puede estar el aneurisma. ¿Cómo se llama esa arteria? Solo son 6. La arteria cerebral media, ¿de qué lado? Bueno, solo digo lado, o el derecho o el izquierdo. Perdón, izquierdo. Pensé que era abajo. ¿Y qué? ¿Por qué se ve así? Por lo de hacia el cráneo. Este es el arquinoide posterior. No, esto aquí es los peñascos. Eso ya no trabajamos los peñascos. Entonces, perdón. La quinoide posterior del lado derecho de la silla turca. Entonces, si le toca a usted esta imagen aquí, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Hemorragia subaracnoide. No me van a decir el aneurisma. Yo no he dicho que era el aneurisma. Yo dije posiblemente
podría estar ahí un aneurisma que el paciente no fue controlado. El diagnóstico es hemorragia extraneurótica, no van a pensar con esta imagen aquí. Entonces vemos nosotros aneurisma en arteria. Cerebral media del lado derecho. Tienen que calcularse la arteria arteria. Cerebral medio. ¿En qué arteria se encuentra la linfa? Este y la cadera. ¿La arteria? Bueno, tiene Comunica el anterior, ¿en cuál otra más? posterior. No. ¿En qué otra? ¿Cerebral media de qué lado? ¿Izquierda qué más? Ay, me confundí. Cerebral anterior, el lado izquierdo. No, la comunicante es acá. Esa es la comunicación. Entonces está ocupando casi 3 sitios con 3 arterias. Por el tamaño no podemos nosotros individualizar en qué arteria está. De pronto si se hace un corto plano coronal, podemos ya comenzar a ver de qué arteria depende ese aneurisma en los otros cortes. Se recibe corte axial, necesita que recibe corte coronal. Podría ser. Pero a veces la arteria hace un corro, si se hace aquí el corte, se ve más grande a ese nivel del corro, cuando hay una fisura. Y acá el aneurisma estaría en dónde? Cerebral media del lado izquierdo. Ay, Entonces, este es el aneurisma que compromete el nacimiento de la arteria cerebral, que es esta media del lado izquierdo, cerebral, anterior del lado izquierdo y la comunicante anterior. La arteria. Creo que hay que recordar un poco los nombres de las arterias, que solo son 6. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, anterior, medio y posterior. Lo que pasa es que, como el nombre es largo, tenemos que decir arteria cerebral, ya retengan eso, que son arterias cerebrales. No son arterias pulmonares, arteriales, nada. Anterior, medio y posterior, derecha o izquierda, o izquierda. Y ahí viene comunicante anterior, comunicante posterior y la basilar. 6. De esta manera vamos no aprendiendo, esto ya lo hemos aprendido. Vamos a recordar el nombre de las arterias. Entonces aquí la estructura ocular del polígono neurífico se ve diferente, en realidad la tomografía se ve diferente. ¿Qué tipo de tomografía es? Tomografía del cerebro con medio de contraste, pues se ve la estructura del polígono neurífico, pero a diferencia de la real tomografía con medio de contraste, vean ustedes que hay parénquima. En cambio, acá no se ve el parénquima. Entonces se va a llamar una angiotese. Angiotese del cerebro. Si yo les pregunto qué tipo de examen están viendo, es angiotese del cerebro. Pero si me dicen tomografía del cerebro con medio de contraste, también se lo va a hacer. Pero o sea, es lo mismo, sino que es más selectiva para la parte vascular, pues es angiotese. no, no. Tomografía.